Buenos días, mi nombre es Jessica Valencia, soy estudiante de la Universidad Mariana de la licenciatura en Básica Primaria. Estoy cursando en este momento el séptimo semestre Normalistas. En la unidad 4 vamos a tratar literatura contemporánea y clásica. El objetivo es desarrollar la capacidad de análisis y síntesis de los textos literarios mediante la elaboración de este video expositivo. Ahora bien, vamos a clasificar los temas a ver como literatura infantil y juvenil, la consiguiente literatura latinoamericana y para finalizar la literatura colombiana. Para adentrarnos en la literatura vamos a revisar parcialmente algunos textos que tenemos en la unidad 4. En este material se han recopilado ideas, citas y reflexiones. Aquí vamos a presentar una parte de la literatura clásica y contemporánea. Hemos tomado a Reyes Yolanda 2015, Los años terribles. Aquí habla de tres primas, Juliana, Valeria y Lucía, y casi tienen la misma edad, donde suelen encontrarse en la casa de su abuela. Sin embargo, ellas son muy distintas entre sí y atraviesan la adolescencia. Es ahí donde se le denomina esos años terribles. Cada una a su manera, como por ejemplo, aquí toman el primer amor, como es la competencia entre los hermanos por el afecto de sus padres, los vínculos con sus amigos y los secretos familiares que marcan la vida de las tres protagonistas. Crecer es el modo de ingresar a la adultez. Por eso, cada una tendrá que decir cómo encaminarse hacia su propio futuro. Juliana siempre cuestiona a su padre y a su madre de la hora de su nacimiento, duda por ser adoptada, pero reconoce características que tiene su padre y parte del carácter de su madre. Hasta quisiera ir en búsqueda del médico que atendió el parto de su madre. Ella es la mayor de sus dos hermanos. Se pregunta si sus padres no saben a qué hora nació, menos sabrá cómo la hicieron. Entonces, la reflexión que tenemos de Juliana, que es una niña llena de incógnitas acerca de su vida, que inicia desde su nacimiento como el deseo de saber esa hora en específico que la lleva a desconfiar de sus padres y de su familia. Como podemos notar, aquí ella hace de lado lo que es la paciencia, que se desborda en preguntas que no la llevan a ningún lado. Necesita que le aclaren su situación de muchos años atrás, desde su nacimiento, los cuales no lo recuerdan sus padres. Ella necesita conocer la paciencia, en este caso en específico. Ahora continuamos con Valeria. Ella está en la mitad de sus dos primas. No se lleva bien con su familia porque no hace conversación con los niños porque ella dice que son muy pequeños y con los grandes por ser muy grandes. Su mamá le dice caca de gato. Así le dice su mamá a la adolescencia. Su hermano Antonio, de 17 años, solo le dirige la palabra para regañarla, y su hermanita Mariana, de 8 años, que es insoportable, como lo menciona Valeria. Ella es la ganadora. ¿Por qué? Porque es quien elige de qué lado irse de sus primas, dado que ella elige será lo que se hace. Es decir, ella es la que hace la acertación para ver qué camino van a tomar y qué destino van a tomar. La reflexión de Valeria es que es una niña muy tranquila. No se inquieta mientras las demás personas discuten la simplicidad de una situación que favorece a varias personas, en este caso a ellas tres que son primas. Es así como nos da a conocer la importancia de aprender a escuchar antes de hablar y opinar para tomar una buena decisión. Lucía hablaba de que su madre tenía 4 hijos y medio porque estaba embarazada.
Manuel, el mayor, el único que durmió solo después del susto de la vela, donde se encontraban en una finca de su abuela, y su madre pudo observar que tenían llamas encima de su cabeza después de un estruendo bastante duro. Entonces, al otro día de eso, apareció muerto Manuel, que era el mayor, y a los 5 meses después nació Lucía a llenar ese vacío que nunca logró, porque su madre utilizaba las palabras: a un hijo no lo reemplaza nadie. Aunque quiso hacerse notar, Lucía fue un nombre borroso hasta su adolescencia. La reflexión de Lucía es que es una niña llena de sueños, de anhelos, como por ejemplo el anhelo de hacerse sentir en los sentimientos de su madre, porque su madre permanece triste por la pérdida de su hijo. El hacer diferentes actividades por ser querida, por tener un lugar en su corazón, y todo ha sido lanzado por la borda debido a que ella se siente mal. Continuando con la literatura clásica y contemporánea, hemos tomado el siguiente: Dahl Ronald, 2008, Cuentos en verso para niños perversos. Estas son unas lecturas compartidas de libros ilustrados para niños, jóvenes y adultos, que tienen una cuidadosa selección de libros ilustrados que rescatan el oficio y las artes de los libros. ¿Les gustan las historias conocidas? Aquí vamos a hablar de algo excelente, un libro de cuentos, breves, muy cortos, pero nos dejan pensando un rato. Su autor se llama Roald Dahl, que es un novelista, cuentista, poeta y guionista británico de ascendencia noruega. Roald Dahl vivió en Gales, Gran Bretaña, no tiene educación universitaria. En eso recopila 6 relatos clásicos de los cuentos de hadas. Lo que hace Dahl es reescribirlos, contarnos nuevas versiones de esas historias que conocíamos hace muchísimo tiempo y que son reforzadas con ilustraciones. Una reflexión acerca de su vida es que en la presente descripción se recalca bastante que el escritor no posee estudios universitarios, pero ha llegado tan lejos como los excepcionales, que se adentran en las culturas y pensamientos de nuestros niños y jóvenes. Por ende, la importancia de estar en el lugar correcto, si no se está, cambiarlo por hacer lo que nos gusta, por lograr mejorar cada día en busca del éxito, como lo hace el autor en mención. Aquí tomamos 2 ejemplos cortos de Roald Dahl. El consiguiente sería La Cenicienta. Si ya nos lo sabemos de memoria, diréis, y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. También tomamos otra, que es Los 3 cerditos. El animal mejor que yo recuerdo es con mucho y sin duda alguna el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas, como en toda regla hay excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted si no, ¿qué pasaría si, paseando por el bosque un día, topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo, que esto vio, pensó: ese idiota debe estar fatal de la pelota. Cerdito, por favor, déjame entrar. Ay, no, que eres el lobo. Eso ni hablar. Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy!, pensó el bribón. Veo la vida de color jamón, porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar ni quedó el rabo.
Teniendo en cuenta los dos ejemplos mencionados anteriormente, vamos a hacer una reflexión de las lecturas debido a que en nuestras escuelas se ha perdido fácilmente con el pasar del tiempo estas lecturas. En este momento la tecnología nos domina de manera permanente y también nos garantiza la mayoría de cosas ya realizadas. Por tal motivo se opta en muchas instancias por el facilismo y aquí el autor nos lleva a su mundo mágico de la lectura, cambiando rasgos, ideas e incrementando ilustraciones que llaman la atención de los niños. Es decir, que aquí se buscó una estrategia mejorada. Vamos avanzando y aquí tenemos la literatura latinoamericana. Vamos a tomar a Gabriel García Márquez, donde nos habla de 100 años de soledad. 100 años de soledad se ha convertido en la novela más emblemática de la literatura latinoamericana, escrita por Gabriel García Márquez. Esta obra se inscribió en lo que para unos es realismo mágico y para Alejo Carpentier es lo real maravilloso. En un exhaustivo trabajo de imaginación, narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, condenados a la soledad. La novela está estructurada en capítulos sin nombrar. Sin embargo, para facilitar la comprensión del argumento, hemos ordenado y separado el relato en 4 etapas que identifican a grandes rasgos los pasajes más emblemáticos de 100 años de soledad. Realizando la lectura, ya nos hablan de críticas, donde dicen, está muy bien escrito y se relatan los sucesos de un modo ágil, muy buenos ingredientes para la narración de una historia. Sin embargo, no me ha gustado lo que relata. Cuenta sucesos fantasiosos que rayan la exageración y no me han suscitado el menor interés. Coincido con la opinión de otro lector en que si no nos gustan las 50 a 100 primeras páginas es mejor dejarlo, ya que la historia no mejora con el paso de las páginas. Hace años leí este libro con altas expectativas y me decepcionó totalmente. Lo recuerdo como una lectura aburrida con dificultad para identificar de qué personaje me estaban hablando en cada momento. Así como hay críticas, tenemos opiniones, como por ejemplo, digno de un premio Nobel. Me encanta ver cuando los libros son de tantos años a sus espaldas, pero tienen comentarios actuales de nuevos lectores. Entre tanto, uno de ellos dice, yo me leí este libro hace años, más de una vez, pero lo tengo como una de las joyas maestras de la literatura universal, maravilloso, único y mágico. Magnífico, lo he vuelto a leer después de 25 años y me ha gustado aún más. No podemos dejar de lado lo que es la reflexión. Entonces, combinado con el realismo mágico de la historia, donde habla de una empresa de frutas que abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, una alusión con la masacre de las bananeras aquí en Colombia en 1928, donde miles de trabajadores en huelga fueron masacrados como lo indica esta prensa. Abajo de esta historia se presenta un modelo histórico y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Ya se forma una espiral descendente donde los personajes no consiguen escapar, tanto en lo ficticio, en el realismo mágico, como en la realidad. Aquí se hace una comparación porque Gabriel García Márquez
Creció en una Colombia dividida como por conflictos civiles. En ese entonces existían lo que se llaman partidos liberal y conservador, donde uno del otro nunca se tuvieron en forma de construcción para sacar el país adelante, sino más bien uno jalar la cuerda del otro para ver cuál pesa más. En este caso, dejó claro al momento de recibir el premio Nobel Gabriel García Márquez que era posible construir un mundo mejor a pesar de tantos conflictos, masacres, destrucciones de nuestro país. Continuando con la literatura latinoamericana, tomamos a Mario Vargas Llosa, 2006, donde nos habla de Travesuras de la Niña Mala. Aquí vemos su imagen representativa de Travesuras de la Niña Mala. Ahora vamos a hacer una breve descripción de Travesuras de la Niña Mala. Es una novela del escritor peruano y recibió un premio Nobel de Literatura en 2010, que fue publicada en el año 2006. Un resumen de esta es que es una exploración del amor desligado de toda la mitología romántica, que lo acompaña siempre. Esta fue una entrevista a Mario Vargas Llosa. Travesuras de la Niña Mala 2010, según declaraciones del propio autor, se trata de su primera novela de amor. En ella narra la relación tormentosa y enfermiza de dos amantes durante 4 décadas, con el trasfondo de los tumultuosos cambios políticos y sociales que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX en lugares como Lima, París, Londres, Tokio o Madrid. Ahora vamos a hablar del argumento. El personaje principal de esta novela se llama Ricardo Somocurcio. Él es un adolescente limeño de clase media alta del barrio Miraflores, quien se enamora de una jovencita recién llegada llamada Lili. A ella le mencionaban o le decían la chilenita. Al descubrirse que no era verdaderamente una chilenita, Ricardo descubre que Lili le ha mentido. Esta joven desaparecerá de la vida de Ricardo. Ya en su juventud, Ricardo cumple un sueño de toda la vida, que es vivir en París, esa ciudad de la que su padre le hablaba cuando éste era niño, y una ciudad anhelada de sus escritores favoritos. Allí consigue trabajo como traductor de la UNESCO. En la capital francesa volverá a encontrar a la joven con otro nombre y camino de Cuba con intención de convertirse en guerrillera. La camarada Arlette por intereses personales. Esta cazafortunas continuará su camino por Londres, por Tokio y Madrid, en encuentros y desencuentros inesperados con el protagonista que hará del amor y del desamor su forma de vida. Ahora nos preguntamos del autor el porqué de su nombre tomó para este texto. Aunque la ambientación de la novela a lo largo del tiempo transcurre durante momentos políticos relevantes, estos no pasan de ser algo que se toca de perfil, siendo el centro absoluto de la novela los sentimientos del protagonista hacia la denominada niña mala, quien rompe su corazón cada vez más, que desaparece y hunde al protagonista en depresiones en las que jura olvidarla, aunque inevitablemente vuelve a caer en sus redes cuando Lily regresa de nuevo.
Ahora continuaremos con la reflexión del mismo. Para hablar frente y claro sobre la sensualidad, la sexualidad y la redefinición del amor, la propia actriz nos explica la importancia de reaprender, visualmente, temas que como latinos vemos como tabú. Marcaron un antes y después en las letras hispanas. Algo que la joven actriz aborda sin tapujos era algo importante para mí de hacer, así lo mencionó. Para finalizar, vamos a hablar de la literatura colombiana. Aquí tenemos a Piedad Bonet. Ella es una escritora colombiana que presentó el 13 de marzo su nuevo libro Lo que no tiene nombre, así lo llamó. Un testimonio personal sobre la lucha de su hijo por vivir durante sus últimos 10 años. Ella es ganadora de prestigiosos premios de poesía. Habla sobre la creación artística, el amor, la intimidad y la familia, entre otros. ¿Hasta dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y muerte de su hijo Daniel, Piedad Bonet alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia. La naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas, igual que en su mirada conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Busca respuestas que es solo un modo de hacerse preguntas, de negociar con las preguntas, de saber cuántas preguntas caben en cada obsesión. Ahora vamos a tener en cuenta sus opiniones, como cuáles: un libro desgarrador lúcido. Daniel, un artista plástico que luchó por años contra una depresión agudizada por unas pastillas en contra de su acné y por las presiones al mundo que se ve enfrentado, como cual un mundo exigente y un mundo caótico. La lectura es consuelo. Dicen algunas opiniones que son para intentar expulsar sus dolores. Las palabras no logran capturar todo el dolor, toda la tragedia. El mensaje, lo que no tiene nombre, es porque convoca las palabras de otros autores en este juego que es intertextual para calmar su dolor. Unos elementos importantes que se mencionan aquí son la valentía y su sinceridad para enfrentar la depresión. Aquí les muestro la carátula del libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, y pasamos por consiguiente a la reflexión. Se dice que no hay dolor comparable a la pérdida de un hijo, y también que ese dolor se duplica cuando la muerte es por suicidio. Ante hechos como este, es difícil imaginar la tarea de buscar las palabras, sobre todo de ordenarlas que van en un papel. Hay quienes sostienen que ante un dolor monstruoso, un daño monumental, no hay palabra apropiada. Piedad Bonet se enfrenta al infierno de ver a su hijo perder la razón, verlo descender a la locura, luchar durante años y mantenerse cuerdo y funcionando. Y por último, elegir la liberación que solo podía llegar con la muerte. Es difícil leer estas páginas, pero Bonet recurre a la sabiduría de autores, como cuáles Javier Marías, Borges, Wisława, Nabokov, ya sus propios poemas para tratar de entender lo inexplicable, pero sobre todo para llenar de humanidad el horror al que tienen que enfrentarse. Debemos erradicar
por completo el suicidio. En este momento y pasado el lapso de tiempo expositivo, nos hemos dado cuenta que hemos cumplido con nuestro objetivo de seleccionar algunos textos y darlos a conocer por medio de este video. Los temas que hemos tratado anteriormente, muchos de ellos nos representan a todo el país colombiano. Por ende, lo vamos a llamar Más allá de los horizontes. Para culminar con la síntesis de estos textos literarios, me despido esperando de que sean para ustedes de gran ayuda e información para la vida diaria. Gracias.